La ráfaga llegó antes que todo lo demás, barriendo las llanuras como una alerta silenciosa, callada e inquieta, sacudiendo los paneles endebles del carro y cortando profundo en la tela y la piel. Los copos la siguieron de cerca, azotando en ángulo, pinchando la piel, borrando el camino, devorando todo lo que se rezagaba. La joven atrajo su capa más cerca y se inclinó hacia adelante, su respiración acelerándose, su pulso retumbando por encima de la tempestad. No muy lejos, se suponía que esperaba un asentamiento, con refugio y protección. Sin embargo, todo lo que encontró su mirada fue un pálido infinito y el temor sombrío de que detenerse pudiera significar no reanudar nunca. El carruaje se sacudió, desaceleró. Se detuvo por completo. Elisa Thorne, de 18 años, lo sintió en lo profundo antes de captar el tono de su padre. Habían llegado a su destino, o lo que contaba como tal en estas partes. Al elevar su vista hacia las estructuras borrosas ante ellos, una idea pesaba fuertemente en su interior. ¿Podría este lugar marcar no un nuevo comienzo, sino un final? Los copos sepultaron Crimson Creek Junction bajo un horizonte crudo y sin vida. El pueblo era modesto, agachado y exhausto, pareciendo fatigado de desafiar la brisa. Unas pocas estructuras se acurrucaban en busca de consuelo. Los postes de amarre estaban parcialmente ocultos por montículos. Ninguna campana de capilla sonó. Ningún resplandor acogedor perforó la galerna con fuerza. El pastor Josiah Thorne descendió primero, sus botas crujiendo en el hielo compactado. Era alto pero encorvado en estos días, su figura curvada por estaciones de escasez, devoción y decepción silenciada. Giró y extendió ayuda a su descendiente. «Hemos llegado», Elisa, declaró. Su timbre era firme, su mirada vacilaba. Ella tomó su palma y descendió. El frío surgió a través de sus botas raídas. Su vestido era ligero. Su capa había soportado excesivas estaciones. Allá en Kansas, alguna vez tuvo un azul optimista. Ahora parecía opaco y cansado como la extensión superior. Avanzaron hacia el único establecimiento de hospedaje en la zona, gestionado por una matrona de rasgos afilados llamada señora Harlan. La habitación asignada era diminuta y básica, apenas suficiente para 2 camas y un soporte de lavabo fracturado. Sin embargo, existía un calentador en el espacio compartido, y al extender Elisa sus palmas hacia él, el calor pareció gracia. La moneda tintineó débilmente mientras su padre pagaba. Excesiva moneda. Elisa apartó los ojos. Reconocía el ruido de fondos abandonando la existencia de una persona para siempre. Posteriormente, cuando la señora Harlan la envió a extraer líquido de la bomba trasera. Elisa ciñó su capa y se aventuró en la galerna una vez más. La brisa la empujó contra la estructura, obligando movimiento lateral. Fue entonces cuando la iluminación captó su atención. La entrada de la taberna se abrió momentáneamente, proyectando ámbar sobre el hielo. 2 figuras emergieron en el pasadizo estrecho junto a ella, buscando cobijo de las ráfagas más feroces. Uno era el agente local, Wade Kingsley, robusto en el centro, gélido en la mirada. La otra figura no encajaba en este lugar. Era más alto, más delgado, vestido con un abrigo sombrío cortado con demasiada elegancia para Crimson Creek Junction. Sus rasgos eran agudos, su actitud grabada en seguridad. Pronunció, y a pesar de la brisa, sus palabras viajaron. La carga permanece en el almacén, declaró el forastero. Su ministro encarcelado proporciona disfraz sólido. Nadie duda de una figura santa. Kingsley resopló. Más el terreno. El forastero hurgó en su prenda y entregó un saco de cuero. Aterrizó en la palma de Kingsley con un golpe sustancial. Al deslizarse su guante, Elisa lo vio. Polvo oscuro, resbaladizo, pulverizado suave. Carbón. Asegúrate de que cumpla, remarcó el forastero con ecuanimidad. La línea del tren ignora escrúpulos morales. Se separaron sin más diálogo. La galerna los engulló por completo. Elisa permaneció inmovilizada, el balde olvidado a sus pies. Su pulso martilleó tan intensamente que temió que pudiera liberarse. Cargó el balde con agarres inestables y corrió adentro.
La visión de ese saco sombrío manchado se quemó en sus pensamientos. El golpeteo surgió antes del amanecer. No era golpeteo, sino un golpe. La madera se fracturó. Los tonos se elevaron. Las botas retumbaron. Elisa se incorporó de golpe mientras la entrada explotaba hacia adentro y el agente Kingsley ocupaba el marco. Dos figuras lo seguían. Josiah Thorne. Kingsley gruñó. «Estás detenido». «¿Por qué motivos?», inquirió su padre, ya de pie, desconcierto evidente en su rostro, asistiendo al robo del almacén. «Poseemos un observador». Constituía falsedad. Elisa lo reconoció con una nitidez que cortaba más profundo que el terror. Avanzó. «Es inocente. Llegamos ayer por la noche. No ha cometido nada». La mirada de Kingsley se desplazó a ella, se demoró, luego se endureció. «Los forasteros invitan problemas», comentó. «Asegúrenlo». Lo apresaron sin formalidad, su abrigo a medio poner, su escritura abandonada en el catre. Elisa lo siguió al hielo descalza, implorando, su tono fracturándose en entradas selladas y rostros apartados. Nadie avanzó. Nadie encontró su mirada. El terror gobernaba Crimson Creek Junction. Hacia el mediodía, Elisa se posaba solitaria junto al calentador del hospedaje, sus palmas entumecidas, su torso vacío. Fue entonces cuando un tono suave la abordó al lado. «Este pueblo no te ayudará». Elisa miró hacia arriba a una mujer mayor con gris tejido en mechones ébano y miradas que habían visto suficiente para omitir engaños. «Soy María Sánchez», declaró la mujer. «Gestiono el hogar para un rancho al norte». «¿Podrías asistirme?», cuestionó Elisa, las frases apenas presentes. María inclinó la cabeza una vez. «Hay un solo individuo que resiste a la línea del tren o al agente Luke Harlan Ridge. Posee el rancho Meseta Elevada». La aspiración se despertó diminuta, delicada. «No acogerá complicaciones», prosiguió María. «Pero escuchará hechos. Relata lo que observaste. Menciona que yo te envié». La galerna no había cedido por completo cuando Elisa partió del pueblo. La pradera resistió cada paso suyo. Las ráfagas rasgaron su capa. Los copos llenaron su boca. Sus pies ardieron, luego se entumecieron. Tropezó una vez, luego de nuevo. Persistió con el rostro de su padre anclado en sus pensamientos como un faro navegante. Cuando la visión falló, divisó un resplandor, una lámpara, constante, acogedora. Alcanzó el porche y se derrumbó. La entrada se abrió. Una figura se cernió sobre ella, de hombros anchos, firme, avanzando con poder contenido que hacía el entorno abruptamente más pequeño. Agarre fuertes la elevaron. La oscuridad la reclamó. Despertó al calor. El resplandor de la llama danzaba sobre particiones de madera. Una manta pesaba sustancial en su torso. El aroma de infusión y humo permeaba el aire. El dolor latía agudo y constante en su brazo. Desveló sus ojos. La figura del porche se posaba junto a ella, una aguja en sus grandes agarres, cosiendo una laceración que no había realizado estaba allí. Sus acciones eran cautelosas, precisas. «Caíste con fuerza», remarcó sin elevar la vista. «Quédate quieta». La vergüenza surgió en ella. Un desconocido, un hombre, su prenda remendada, su fragilidad. «Gracias», murmuró. Anudó el hilo y se levantó, girando hacia la llama. Un reloj metálico fracturado reposaba en el edge bajo su palma. «Guarda la gratitud», remarcó suavemente. «El refugio invita sus propios dilemas». Elisa observó su espalda, la tensión en su figura, el silencio que llevaba como escudo. Había encontrado a Luke Harlan Ridge y había traído la galerna consigo. Elisa se despertó gradualmente, como si su forma desconfiara del entorno aún. La llama había menguado. La luz matutina urgía iluminación tenue a través del panel. Su brazo pulsaba en un ritmo muted, constante, pero el frío había desaparecido. Alguien había permanecido toda la noche. Lo sentía en el arreglo sutil del espacio. La olla posicionada cerca,
la manta ajustada perfectamente. Giró su cráneo. Luke Harlanridge se posicionaba cerca del hogar, su espalda hacia ella, vertiendo infusión en una taza metálica abollada. Procedía con cautela como si cada ruido contara. Cuando giró, sus miradas encontraron las suyas sin asombro. «¿Estás consciente?», remarcó. «Sí, señor». Inclinó la cabeza una vez. «Maria está en la zona de cocina. ¿Está segura aquí?» «Temporalmente». La frase temporalmente pesaba sustancialmente entre ellos. Maria emergió con un plato de sopa y una expresión que desafiaba a Elisa a disputar. Se abstuvo. El apetito precedía la dignidad. Luke mantuvo separación, reclinándose en el marco de la entrada mientras Elisa consumía. Cuando concluyó, abordó de nuevo. «Atravesaste una tormenta de nieve por un propósito. Ella tragó mi padre». Luego narró todo. La homestead fallida, los fondos disbursados, el pasadizo tras la taberna, el agente, el forastero en el abrigo elegante, el saco de cuero, el polvo frío, la detención antes del amanecer. Luke se abstuvo de interjectar. Se abstuvo de pasear o maldecir. Escuchó de la manera en que un hombre escucha. Cuando los hechos superan el consuelo. Cuando concluyó, el silencio permeó el espacio. Finalmente, remarcó, el individuo que observaste es Dr. Kane. Habla por la línea del tren. Los dedos de Elisa se contrajeron en su falda. Han estado desplazando gente de propiedades a lo largo de este valle. Lu persistió, sutil al inicio, luego más feroz. Tu padre fue seleccionado porque era nuevo, puro, simple de implicar. Lo entiendo, remarcó Elisa. Su tono tembló, pero lo permitió. Planean borrarlo. La mandíbula de Luke se apretó. Miró el reloj fracturado en el ley, luego de vuelta a ella. Deberías recuperarte, remarcó. Discutiremos más después. Rechazo la recuperación, respondió. Deseo contribuir. La examinó entonces. Verdaderamente la examinó. La capa ligera, el rostro pálido, la firmeza debajo de todo. El tiempo dirá, remarcó. La galerna los confinó un día adicional. Elisa durmió, se despertó, durmió de nuevo. Maria navegaba la vivienda como una base contenida. Luke permanecía constantemente cerca, pero nunca íntimo. Inspeccionaba las barreras, se aventuraba al ganado, regresaba con hielo en sus bigotes y preocupación en sus miradas. En la tercera aurora, el horizonte se aclaró. El pálido se extendía infinito y deslumbrante en todas direcciones. El terreno reposaba inmóvil como si suspendiera la respiración. Luke se puso su abrigo y se aventuró al exterior. Elisa siguió más gradualmente ahora, su brazo rígido. Observó desde el porche mientras él viajaba a la entrada principal. Luego notó que pausó. Un documento aleteaba en el pilar. Luke lo arrancó y lo leyó una vez, luego de nuevo. Cuando regresó, permaneció silencioso al inicio. Colocó el documento en la superficie entre ellos. Una notificación de embargo. Autorizada por el agente Kingsley. La respiración de Elisa se entrecortó. Pero no debes nada. Es una amenaza, remarcó Luke sin rodeos. No leí, aplastó el documento en su puño. Los problemas tienden a expandirse, añadió. Parece que el tuyo me encontró. Lo lamento, remarcó Elisa rápidamente. Nunca pretendí. Luke elevó una palma. Abstente. Encontró sus miradas. No seleccionamos los conflictos que llegan a nuestro umbral, solo nuestra respuesta. Esa tarde, Elisa demandó contribuir. Maria la asignó a reparar, limpiar, captar los patrones de una vivienda de rancho. Sus palmas ampolladas, su brazo ardido. Abrazó ambos. El dolor significaba utilidad. Un muchacho llamado Noah Hess le demostró los corceles todos miembros y ángulos agudos devotos como una silueta. Monta desde el lado izquierdo. Le informó earnestamente siempre. Batalló con la masa. Luke observó desde Far, luego intervino y elevó la montura con simplicidad.
Si te quedas, remarcó, necesitarás conocimiento más allá de tareas. La guió tras el cobertizo donde un pilar de barrera soportaba un contenedor metálico corroído. Posicionó una pistola en su agarre. Parecía incorrecto, sustancial, frío. Soy incapaz, murmuró. Eres capaz, remarcó. Innecesaria. Se posicionó detrás de ella, modificando su sujeción. Su contacto era sólido, cauteloso, no íntimo. No obstante, su pulso falló. Evita jalar, susurró. Comprime. La blast inicial fracturó la atmósfera. Reculó, erró ampliamente repetidamente. Al atardecer, golpeó el contenedor. Cuando devolvió la pistola, sus dedos rozaron brevemente. Algo se transfirió entre ellos, no identificado, no expresado. Esa noche, llegó un mensajero. Noah irrumpió por la entrada. Señor Reg. Están discutiendo en el pueblo. Notificaciones de venta tu propiedad. La afirmación del ministro todo ello. Luke se volvió inmóvil. Elisa sintió la carga de ello arraigada profundamente. Posteriormente, bajo resplandor de llama, Luke escrutó la notificación de embargo de nuevo. La contrastó con un título antiguo extraído de una caja. El emblema, murmuró. Los posicionó adyacentes. Es incorrecto, remarcó Elisa gentilmente. Afirmativo, respondió, falsificado. Se irguió. Mañana vamos al pueblo, remarcó. Presentaré garantía por tu padre. El pulso de Elisa surgió y se contrajo. Eso te expondrá. Luke inclinó la cabeza. Ya expuesto no el granjero. El individuo, el que se posiciona entre terror y acción, y ella entendió que esto excedía rescatar a su padre. Concernía seleccionar una facción. Al exterior la ráfaga escaló de nuevo. El amanecer llegó crujiente y frío. Elisa se levantó antes de la luz, cautelosa de no perturbar a nadie. Su brazo aún latía, pero el dolor parecía merecido ahora práctico. Se puso zapatillas prestadas y navegó silenciosamente por la vivienda, dirigida por rutina ya formando en su esencia. María la encontró cerca del calentador y le entregó una olla. Líquido caliente, remarcó. Área de baño. Elisa inclinó la cabeza y la elevó con ambos agarres. El vapor espiraló y acarició su rostro. El calor parecía benevolente. El área de baño se posicionaba justo fuera del espacio principal, un enclosure de madera gruesa con un panel pequeño elevado. Al alcanzarla, observó que la entrada estaba marginalmente entreabierta. Una corriente, consideró, nada más. Empujó la entrada con su brazo. Las frases se evaporaron. El vapor permeaba el espacio, denso y pálido. A través de él se posicionaba Luke. Su espalda hacia ella. El líquido cascaba por piel marcada por marcas antiguas. Estrías tenues atravesaban su figura y costados. Registros contenidos de sufrimiento que ella no comprendía. Se posicionaba sobre una tina de madera, desprotegido, oblivious. La duración cesó. No anhelo, no humillación. Algo más profundo. Una intimidad abrupta, startling. El pulso de Elisa golpeó una vez. Fieramente. Un ruido tini escapó de su boca. Luke se inmovilizó, luego giró. Actuó rápidamente, tomando una tela, cubriéndose sin rabia o asombro. Sus miradas se encontraron a través del vapor. En las suyas, notó no mortificación, sino la misma fragilidad startled que sentía quemando su propio rostro. Señorita Thorne, remarcó suavemente, si esperara afuera. Retrocedió inmediatamente, frases faltering que se enredaban y fracturaban. La entrada se selló. Se reclinó en la barrera, su rostro en llamas, la olla temblando en sus agarres. Un instante después, la entrada se abrió de nuevo, Luke se posicionaba allí vestido ahora, abotonando una blusa fresca. Su cabello estaba húmedo, su mirada dirigida a la barrera distante. Mi error, remarcó. El pestillo está suelto. Debería haber anunciado. Negativo, murmuró Elisa.
Debería haber golpeado. El silencio pesó entre ellos, no sustancial, meramente consciente. Algo había alterado. Se abstuvieron de abordarlo de nuevo. Pero la brecha entre ellos dejó de ser idéntica. Posteriormente en la superficie, Luke rompió la quietud. Narra de nuevo sobre el saco. Cumplió. Esta ocasión, inclinó la cabeza mientras hablaba. Cuando concluyó, se reclinó atrás. El polvo de carbón significa, remarcó. Indica carros, sustanciales, no robo de monturas. Hay una excavación inaugurando en las colinas. Contenida, ilegal, se levantó. Viajamos. El camino dirigía norte hacia un puente antiguo cruzando un gorge swim en el terreno. Los copos se habían disuelto allí, dejando suelo marcado profundamente con surcos. Luke descendió y se arrodilló. ¿Observa esto?, remarcó, trazando un dedo a través de suelo manchado sombrío. Elisa inclinó la cabeza. Idéntico polvo. Carros, afirmó, y engaños. Siguieron las trazas hacia un sitio de labor de línea de tren. Figuras lo atestaban, fatigadas, furiosas, observadas. Un grito atrajo su foco. Dos supervisores tenían una figura menor asegurada en cajones. ¿No observaste nada? Uno gruñó. No es correcto, jadeó la figura. Luke intervino. Creo que concluyó hablando. El cuarteto dudó, luego retrocedió. El título de la figura era Liam O'Connor. Había observado registros fabricados, entregas vespertinas. Luke lo acompañó. Fallaron en alcanzar hogar antes de que el horizonte se transformara. Partículas ascendieron en el skyline. La ráfaga se volvió aguda. Una tempestad. Escasamente alcanzaron refugio de piedra cuando golpeó. La oscuridad descendió rápidamente. Canes aullaron. La llama parpadeó tini y obstinada. Dividieron infusión de una taza. Eres intrépida, remarcó Luke suavemente. Poseo miedo, respondió Elisa. Pero persisto. Examinó el reloj fracturado en su agarre. La valentía carece de volumen. Alternaron vigilancia. Elisa observó el sueño de Luke inicialmente, observó la carga que llevaba cuando no observado. Cuando llegó la mañana, viajaron de nuevo. El cañón se constrictó. Blasts resonaron. Bandidos materializaron. Luke actuó inicialmente, posicionándose entre el peligro y el resto. Proyectiles encendieron roca. Corceles gritaron. Un bandido apuntó. Elisa elevó la pistola. Apuntó la piedra sobre su cráneo. Comprimió. La roca se fragmentó. La figura tumbled. La quietud siguió. Luke giró hacia ella. Confío en ti, remarcó. Su agarre se cerró gentilmente sobre el suyo en el arma. Carecía de admisión. Ese día. Viajaron fieramente hacia hogar. Un mensaje aguardaba. Del sanador. Su padre estaba siendo relocalizado. Vía un camino distante. Intentan su muerte, murmuró Elisa. Luke plegó el documento. Entonces los detenemos al exterior. La oscuridad se reunió. La oscuridad se acercó rápidamente. La superficie de cocina se convirtió en un tablero de estrategia. El mensaje del sanador yacía expuesto, sus frases sustanciales como metal. Al exterior, la ráfaga inquietaba los aleros. Adentro, la linterna proyectaba siluetas elongadas que se extendían y curvaban como ideas inquietas. Lo relocalizarán antes del amanecer, remarcó Luke. Su tono era compuesto, pero sus miradas agudas. Luna completa. Desearán iluminación sin observadores. Los agarres de Elisa se apretaron en su falda. ¿Dónde? Willowbrook, respondió. Puente envejecido, delgado, simple de perder una figura y etiquetarlo accidente. El reloj tic-tac. Cada ruido parecía amplificado. Noah se posicionaba en la apertura, pálido pero firme. Puedo contribuir, remarcó. Puedo divertir figuras. Explosivos tras la taberna crean conmoción.
Luke sacudió su cráneo una vez. Eres juvenil. Conozco las calles, remarcó Noah. Y veloz. Luke mantuvo su mirada, luego inclinó la cabeza. Una conmoción, luego huye. El rol más duro cayó en Elisa. Luke lo delineó directo. Necesito que se detengan en ese puente. Necesito una razón. La comprensión llegó como líquido congelado. ¿Deseas que yo esté presente? Eres aproximadamente su estatura, remarcó Luke suavemente. Y más valiente de lo realizado. Elisa se abstuvo de hesitar. Cumpliré. Maria permaneció silenciosa. Meramente entregó atuendo, pantalones resistentes, una blusa de lana, un sombrero de ala ancha que olía a partículas y corcel. Mientras Elisa se cambiaba, sintió partir de la juventud que era. No abandonando, avanzándola. No vanished en la oscuridad. Luke y Elisa viajaron bajo resplandor lunar, tan vívido que cortaba, aseguraron los corceles breve del puente y procedieron el resto. El puente Willowbrook se posicionaba delgado y envejecido, sus tablas crujiendo incluso en calma. El líquido debajo reflejaba resplandor lunar como cristal shatter. Elisa maniobró el carro de provisión en posición. Aflojó un rin hasta que tambaleó y se inclinó a él. Sombrero bajo, figura encorvada. Aguardaron. Cascos emergieron inicialmente. Luego la vibración de riñes. Un carro de cautiverio apareció. 2 monturas lo flanqueaban. El agente Kingsley dirigía, llama fixta la estructura. El pulso de Eliza Land en sus costillas. Muévelo, gruñó Kingsley mientras refrenaba. Estás obstruyendo. Rin dañado, mumblé de Elisa, compelando su tono coarse. Momentáneo, Kingsley descendió, botas tumping en las tablas. Arrogante, inquieto. Fue entonces cuando la silueta tras él se movió. Suficiente, remarcó Luke. Kingsley giró, arma parcialmente extraída. Luke disparó, no a una figura, sino la llama. Se fragmentó. La oscuridad descendió fieramente. Blasts resonaron. Madera splinter. Una montura cayó. La otra escapó. Kingsley rió. Salvaje y harsh, disparando a ciegas. Un proyectil rozó el flanco de Luke. Gruñó, faltered, luego se firmó. Elisa dashed. Ascendió el carro y cortó las cuerdas con una blade tiny. María había colocado en su palma. Dentro del enclosure, su padre gasped en disbelief. Quédate inmóvil, murmuró. La cuerda cedió. Kingsley giró, firearm ascendiendo. Luke disparó. El arma sword de la agarre de Kingsley. Gritó y tumbled. Desaparecieron en los bosques. Viajaron hasta que los bosques absorbieron el ruido. Cuando se detuvieron, su padre se derrumbó, tosiendo, ardiente con aunas. Luke presionó una palma a su propio flanco, sangre sombría en su blusa. Necesitamos cobijo. Las plantas de María. Los registros del sanador. Elisa laboró bajo resplandor lunar, agarres firmes, aunque terror gripped. Recuperaron solo suficiente para respirar. Al mañana, Haas ascendió. No del campamento, del campo sureño. De vuelta en el rancho, la Blaze dashed con la ráfaga. La vegetación se encendió rápidamente y voraz. No estaba enchanded para arruinar la vivienda. Estaba enchanded para forzar el ganado de líquido. Relóquenlos, gritó Luke. Satúrenlo todo. Batallaron la Blas con herramientas y bolsas húmedas. El calor surgió. El Haas asfixió. La ráfaga alteró. Incorrecto. Las llamas lip del arroyo. El cobertizo. Luke gritó. Dasó en el Haas. Luego tumbled. Luke, cried Eliza. Dasó a través de calor y residuo, lo pulled gradualmente del Blas. Su poder la astonished. El terror encendió más brillante. Presionó su oído a su torso. Un pulso, firme. Cuando la ráfaga rotó finalmente, la Blas retrocedió sobre sí misma.
El terreno yacía darkened, pero la fuente aún streamed. Transportaron a Luke adentro. Sobrevivió escasamente. Mientras Elisa se posaba junto a él, limpiando suciedad de su rostro, María llegó con un paquete incaste en tela. Cuando su madre estaba pasando, remarcó María gentilmente, me dio esto. Dentro reposaba un diagrama sketched manualmente, edged, preciso, indicado con pads líquidos y un emblema. La respiración de Elisa se entrecortó. Privilegios líquidos. Gubernamental más antiguo que la línea del tren, una llave. Al exterior, Hess Floren. Adentro, la aspiración twinkled. Pero Luke falló en despertar, y la venta estaba momentos away. La asamblea del pueblo de Crimson Creek Junction nunca había accommodated tantos. Hombres posicionados hombro con hombro. Mujeres bordered las particiones. Botas scrapped el suelo. Tones murmured como vegetación árida antes de ignition. El terror los había atraído. Así como la furia y algo fresco. Aspiración. Elisa se posaba erecta en el asiento rígido, sus agarres folded firmemente en su falda. Su padre se posaba junto a ella, pálido pero erecto, incaste en cubiertas prestadas. Luke se posicionaba en el borde del pasaje, su rostro taut, su flanco bound, su respiración aún superficial. Se abstuvo de sentarse. Nunca lo hizo. Al otro lado del espacio, Dr. Ken se posaba con assurance simple, su abrigo elegante clean puro, sus labios curved en una Grenoir. Junto a él, un advocate de rostros sleek arranged documentos como si la victoria estaba secure. El árbitro llegó sustancial, inquieto. Concluyamos esto, remarcó. El advocate de Kane se levantó inicialmente. Se abstuvo de abordar terreno o estatuto. Abordó a Elisa. Una juventud aterrorizada, remarcó smoothly. Fresca en el pueblo, adhiriéndose al granjero más rico del valle, un padre frantic. Una narrativa construida en chance y dread. Un whisper rippled a través de la asamblea. Elisa sintió calor surge a su rostro, humillación, furia. Mantuvo posición. Luego la sanadora Amelia Grant ascendió la plataforma. Abordó simplemente de Cygnus ignorada, de una figura nearly forfeited de disregard, de un pas de relocalización seleccionado no por seguridad, sino por quietud. Luego llegó Liam O'Connor. Sus agarres temblaron, su tono permaneció firme. Abordó de records bogues, carros evening, ménices emitidas en oaks sombríos. Luego Elisa se levantó. Se abstuvo de exagerar. Se abstuvo de implorar. Abordó del pasadizo, el saco, el polvo de carbón. Abordó del puente, la blas, la fuente. Cuando el advocate marked, el advocate de Luke colocó dos emblemas en la mesa del árbitro. Uno indistinct, uno Ken. Esto, remarcó, tapping el diagrama que María había preservado seguro por Seasons, es una afirmación gubernamental de privilegios líquidos presentada antes de la existencia de este pueblo. El espacio se volvió motionless. El árbitro se inclinó ahead, su rostro pale. La grin de Ken Feder. Este tribunal, remarcó el árbitro gradualmente, está suspendido, aguardando examen gubernamental. La barrera se fracturó. Tones se elevaron. Cargos soared. Hombres endequered. Mujeres wept. Kane se levantó y headed para la entrada. Falló. Al exterior, las figuras del enforcer aguardaban. Al atardecer, Kane vanished. Transportado en Ristrands. El rancho endured. La fuente streamed. Periodos elapsed. La vegetación returned donde la blas había dashed. Vecinos llegaron con planks, fasteners, provisions. Luke recuperó gradualmente. Elisa permaneció. Una dusk, mientras la ráfaga mellowed y el terreno respiró de nuevo, Luke se posicionaba junto a la fuente y observó el líquido flow, extrajo el reloj fracturado de su pouch, lo miró una vez, luego lo released en el abismo azure transparente. Elisa, remarcó, ella giró. Carezco de conocimiento para asegurar simplicidad, remarcó, pero poseo conocimiento de enduring. Su respuesta llegó sin terror.
Afirmativo. Se casaron bajo horizonte expuesto, contenido, sincero. La chime que María Sound de Aratani, distinct, y el pulso de Elisa, firme finalmente, throb solely por él. La estación cálida llegó gradual a las flatlands elevadas. No completamente, no hastily. Emergió de la manera que la recuperación hace, contenida, cautelosa. Inicialmente el suelo dark and mallow, luego brotes burden slender thrust a través de DSD y partículas. La vegetación returne donde la Blas había intentado obliterate todo. El terreno se recold a sí mismo. Así los residentes. La guerra en Wyoming endured meramente 2 días. Lo que una vez apareció en possible conflicto concluyó sin yelling o spectacle. Emblemas gubernamentales bore mayor burden que deceptions. Los documentos counterfeit se unraveled. El hold de las líneas del tren relaxed. Individualmente. Las figuras que habían gobernado vía terror fueron labeled por su nature. El árbitro fue displaced. El agente fue sentenced y Dr. Kane nunca regresó a Crimson Creek Junction. La equidad falló en llegar con blasts. Llegó con script, observadores, y hechos uttered claramente. De vuelta en el rancho meseta elevada, la reconstrucción commenced. Vecinos que una vez everted ahora appeared con tools, blanks, y regrets contenidos. No addresses fueron entregados. Ninguno required. El cobertizo ascendió de nuevo, sturdy que prior. Las barreras fueron repaired. El ganado returne da líquido que nunca había cesado streaming. Luke recuperó más gradualmente que el terreno. Algunas auroras su respiración hitched. Algunas evenings la Blas aún is aided en su breathing, pero cada día ambulated further, labored longer, gained más en awareness. Elisa permaneció a través de everything. Instruyó a la juventud del valle bajo un árbol de sombra inicialmente. Luego dentro de una educación de single chamber build con agarres collective y aspiración collective. Instruyó symbols, figures, y valentía que carecía de volumen. Su padre se posaba en larir, contenido y honor. Sus addresses estaban concluded. Su creencia resided indeed ahora. Una dusk, mientras la daylight descendió low y tinted las flatlands amber, Luke se posicionaba junto a Elisa en la fuente. El líquido flowed firme y certain, extrajo el pocket reloj fracturado de su prenda. Había indicado una existencia resided en remorse. Lo permitted descend. Observaron vanish en abismo azure transparente, la history ultimately entered. Luke giró a ella. Carezco de conocimiento de lo que tomorrow delivers. Elisa grinned. Lo confrontaremos united. Se casaron antes de que Fall llegara. No asamblea, no splendor, solo aquellos que habían endured cuando crucial. María sounded una chime metálica tiny una vez. Su tono distinct traveled a través del terreno. Residencia. Y cuando Elisa placed su cráneo en el torso de Luke esa evening, giddy del ruido que una vez había preservado a ambos. Un pulso robusto, firme, el aining el suyo. ¿Pero era la tormenta el verdadero peligro, o algo acechando en las sombras del pueblo? ¿Qué secreto acababa de descubrir? ¿Podría este extraño ser su única esperanza? ¿Liberaría la verdad a su padre, o los arrastraría a todos al peligro? La valentía carece de volumen. No seleccionamos los conflictos, solo nuestra respuesta. ¿Había cambiado todo para siempre una mirada accidental? ¿Con el rancho en llamas, podrían salvar lo que más importaba? ¿Prevalecería la justicia, o escaparían impunes los poderosos? Si disfrutaste esta historia de coraje y amor en el salvaje oeste, dale like y suscríbete a Legends of the Wild West para más historias legendarias.